Cuando decidimos empezar la tanqueta, sabíamos que teníamos una cita con la historia. Sabíamos que generaríamos polémica, que disgustaríamos a muchos. Pero romper el cerco mediático no es fácil. Para inaugurar un nuevo tiempo, debíamos jugárnosla, sacudir las conciencias, pero sobre todo, hacer ver la corrupción y la hipocresía del régimen. ¿Ha valido la pena? Como diría el poeta, todo vale la pena si el alma no es pequeña. Y la nuestra es gigante, porque en la tanqueta nacimos para ganar. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado especial, Axel Kicillof, exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Bienvenidos a esta edición especial de La Tanqueta. Estamos en locación especial y sobre todo con un invitado especial. Bienvenido, Pablo Hernández. Gracias, Sebastián. El día de hoy tenemos como invitado a Axel Kicillof, quien fuera secretario, ministro de Economía en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la República Argentina, economista. Bienvenido a México. Bueno, gracias. Y bienvenido a La Tanqueta. Bueno. Axel, queremos explotar y exprimir toda tu experiencia y todo este recorrido que la experiencia de ustedes tiene, que creo que le aportará mucho al momento que vive el país. Me ha encantado de poder, para eso vine, para poder transmitirle un poco a un México que veo efervescente, ¿no? Después de tanto tiempo, Correa lo llamaba la larga noche neoliberal, y la verdad que uno ve que allá lejos en el horizonte parece estar terminando esa noche. Parece una lucecita, ¿no? Oye, Axel, quisiéramos empezar preguntándote con algo que nos llama mucho la atención de tu biografía, que es la relación entre economía y política. Los tecnócratas neoliberales nos han dicho que la economía y la política no tienen nada que ver, pero tú eres un tipo que fuiste académico, te metiste a la política y te has dedicado a romper este mito de que la política y la economía no tienen nada que ver. Y acá tienen a los economistas que tanto les gusta el falsacionismo, los métodos, la metodología popperiana, y para los que no entienden, bueno, que una hipótesis hay que probarla. Bueno, yo soy la refutación de que la política y la economía no tienen nada que ver. Efectivamente, yo empecé estudiando economía, me recibí, después me doctoré en la Universidad de Buenos Aires, me dediqué a la docencia, a la investigación, soy también investigador del CONICET, bueno, eso, paper, libros, todo aquello, pero nunca dejé de hacer política. Empecé con la política estudiantil, y después con la política sindical como profesor, armamos el sindicato docente, armamos varias agrupaciones, justamente durante la etapa esa oscura y tenebrosa que transcurrió en la Argentina en la década de los 90. En realidad venía de antes, venía de la dictadura militar. Era muy difícil hacer política porque yo creo que la obra maestra del neoliberalismo es conseguir que toda la sociedad, pero en particular la juventud, se desinterese de la política. Piense que la política es una esfera por ahí que bueno, sucia, de gente que roba, de gente que miente, de gente que trabaja para sí. Y lo mejor que puede pasar es no participar. Que no tiene nada que ver con uno. Entonces, esa desmovilización, ese desinterés, es ya el éxito total del neoliberalismo, porque los tipos están haciendo eso, pero ya a nadie le importa y piensan que no se puede modificar. En ese momento, nosotros entrábamos a la universidad. Habíamos pasado, yo de chico, cuando empiezo a los 13 años, vuelve la democracia. Y hubo en ese momento un shock de esperanza, porque la vuelta a la democracia fue una primavera, ¿no? Pero se agotó rápidamente. El radicalismo, el alfonsinismo, digamos, los que gobernaban entonces, nada de lo que dijeron que iban a hacer lo consiguieron. Estaban muy condicionados y entonces pasamos de estar bien arriba a la desilusión. Pero bueno, algunos de nosotros seguimos militando toda la vida. Cuando yo termino mi carrera y me pongo a ser trabajador, digamos, de la docencia y la investigación, seguimos militando, interviniendo en la vida política a través de las ideas, ¿no? Discutiendo y diciendo que no es verdad que hay una sola salida
que es casualmente la que ofrecen los grandes bancos, el Fondo Monetario Internacional, Claro. que los países tenemos que aplicar esas recetas y que no hay otra cosa. Y en esa batalla donde nos iba más o menos bien, más o menos mal, donde pasamos una crisis horrible que fue la de 2001, que fue un poco el corolario de las políticas neoliberales, destruyeron el país. Y apareció la novedad, es que apareció Kirchner, porque nosotros ya sabíamos que la política y la economía eran dos cosas muy emparentadas, lo fueron desde el surgimiento de la economía como ciencia, digamos, desde la época de Adam Smith, se llamaba economía política. Así se enseñaba en las universidades. Y así se enseñaba. Mostrando que el desarrollo político de la política en la sociedad tenía una naturaleza, en última instancia, económica muy fuerte, que sin entender la economía no se podía entender la política, que la autonomía de la política con respecto a la economía era una forma de algunos intereses económicos, de decir, no me jodas, Claro. no me jodas, Oye, esto es mío. A mí me parece relevante esto de recurrir un poco a la historia y al pasado, porque uno tendría a pensar que los países, cada uno es muy especial y tiene su propia historia. La realidad es que Latinoamérica en los años 90 sufrió el shock neoliberal, que es la importación de la revolución conservadora de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, y desde entonces hasta hoy en México no hemos podido romper esa serie de políticas porque México, por el fraude de 2006, quedó desanclado del proceso de cambio que venía viviendo Latinoamérica. Y ahora venimos en 2018 a un regreso de esa posibilidad de ruptura con el neoliberalismo. A tomar revancha. Sí, no, claro. pero algunos comentarios. Lo primero que me parece muy importante es que a mí me tocó primero como investigador, como economista, estudiar varios de los procesos latinoamericanos, de las economías latinoamericanas. Y la verdad que da miedo ver lo parecidas que son. Claro. Da miedo ver porque también ahí hay una estrategia que tiene que ver con plantear como que cada país tiene una realidad propia y absolutamente distinta y divorciada de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en el vecindario. Y yo creo que esa es una estrategia para evitar algo que sí pasó en este último periodo, que es que dándose cuenta de que los problemas son los mismos, uno empieza a llegar a la conclusión de que no solo las posibles soluciones son parecidas, sino que además la única solución al problema del neoliberalismo es una solución colectiva, es una solución basada en la integración, que ningún país por separado tiene fuerza suficiente. Y además, cuando uno ve que el neoliberalismo avanza en bloque, que ellos sí tienen una ideología común, una estrategia común, y que la van aplicando. Globalmente articulados. Sí. Entonces vos fíjate qué curioso. Lo que ellos hacen es siempre igual, y es conjunto, es masivo, y se aplica en todos los países juntos. Pero pretenden que nosotros no podamos dar una respuesta conjunta. Y esa ha sido también la debilidad de estos procesos latinoamericanos, que generaron una fuerte unidad, y la verdad que nos faltó México. Y eso me regresa al tema de la economía y la política, porque nosotros le hemos aportado al mundo neoliberales muy notables, ¿no? Como claro, Gurría, Carstens, etcétera. Se disfrazan de tecnócratas, de técnicos, sin ideología, pero en el fondo tienen intereses políticos, tienen una proyección, tienen ideas y están operando la economía desde ahí. Mira, yo decía, en el terreno de la política, desmovilizar a la sociedad, desinteresarla, es un éxito del neoliberalismo, porque genera una sociedad sumisa a esas políticas. Que eso viene en conjunto con desprestigiar a sus líderes. Claro. Es permanente la táctica de los líderes, porque aún si uno se identifica con la necesidad de transformar, de discutir, de hacer la democracia real, porque la democracia es el gobierno del pueblo, pero no se puede agotar en que uno vota a un tipo porque le dice algo, después va y hace lo contrario y uno tiene que esperar la próxima elección como si eso fuera verdaderamente democrático. Esa es una democracia vaciada de contenido. Pero el otro gran éxito del neoliberalismo es que teorías económicas, doctrinas económicas, pensamiento económico neoliberal de esa escuela han conseguido instalarlo como sentido común. Claro. Entonces, quienes piensan que no saben nada de economía, en realidad saben economía. Una economía que no pensaron, que no discutieron, que no criticaron y que les está haciendo mucho daño.
pero la han convertido en sentido común y entonces se vuelve inevitable. El neoliberalismo tiene eso, cuando te dicen lo mejor para un país es abrir sus importaciones, el libre comercio irrestricto y mantener los salarios por el sueldo. Mantener los salarios bajos. Un país bajos. es como una familia que no puede gastar más de lo que ingresa. Claro, como entonces si no el existiera gasto la deuda público, pública. el gasto público es espantoso. Claro. Además, hasta cualquier familia, hasta la que menos sabe de economía, Sabe sabe que que no es cuando quiere cierto. hacer algo grande tiene que tomar deuda. Claro. O sea que eso sirve para que los países no puedan hacer nada grande. Por supuesto. Ahora, Axel, uno pensaría que la crisis y el desquiciamiento de la economía neoliberal es propio de las economías del tercer mundo o de las economías periféricas. Lo nuevo, lo que hemos estado viendo en los últimos años, es que el desquiciamiento neoliberal hoy está sucediendo en los países centrales. En Estados Unidos, en Europa, en economías tan grandes como la española, por ejemplo. Y ahí es donde hemos empezado a ver el colapso de sistemas políticos que pensábamos muy consolidados y la emergencia de nuevos actores políticos, Impensable. nuevas iniciativas políticas. ¿Qué nos puedes decir Yo de eso? les pido que cortemos para pasar a un siguiente bloque y vamos a regresar con el soldado de Perón y de Evita que tenemos hoy invitado. Bueno, estamos de regreso en este programa épico de la tanqueta con uno de los exministros de Economía más relevantes de la región. Te decía Axel Pablo en nuestro último bloque, me gusta como le llama, él le dice, el modelo neoliberal está desquiciado en el mundo, incluso en los países centrales. Parece que no tiene arreglo, la Unión Europea no se mejora, a nuestros países los están bombardeando, pero tampoco parece haber disposición de las élites globales de generar cierta transformación. Yo creo que estamos en una situación donde la economía oficial y, digamos, los organismos multilaterales están desorientados. Esa es la verdad. Han tenido varios episodios complejos, como fueron la burbuja de los .com, en los 90 lo que se llamó crisis rusa, antes lo que se conoció como efecto tequila acá en México. Claro. Es decir, han tenido grandes sobresaltos, pero yo creo que lo de 2008 los sorprendió porque es como esas enfermedades que no es que vienen de la periferia al centro, sino del corazón para afuera. Por eso tal vez México esté más jodido, ¿no? Porque está más cerca del centro neurálgico de esto, mientras los países de Sudamérica hemos tenido... Se han olvidado de nosotros, lo cual creo que fue bueno para poder llevar adelante políticas novedosas. Y además se olvidaron de nosotros porque estaban, sobre todo a partir de 2008, muy preocupados por el desastre que había ocasionado el neoliberalismo. La crisis de 2008, Lehman Brothers, de la que se cumplen 10 años ahora, no está resuelta. Fue una crisis neoliberal y tuvieron la mala idea de tratar de curar una crisis neoliberal con más neoliberalismo. Claro. Sobre todo exportando más neoliberalismo. Y ahora la rebelión aparece por dentro. Hoy creo que los pueblos de los países occidentales, adelantados de Europa, de Estados Unidos, está harta y está podrida de que no le puedan dar ninguna solución. De que las soluciones siempre son para los banqueros, las soluciones son para los grandes conglomerados, las soluciones son más finanzas, más especulación y nada para la gente. El estancamiento salarial. El otro día me mostraban datos del estancamiento salarial en México. La clase media. Ah, bueno, en sí, México. claro. Pero Estados Unidos tiene un estancamiento salarial desde los 60 aproximadamente. Sí. Es un desastre, pronunciado en los 80, con desindustrialización. Esta es una economía, como lo supimos siempre, no es para la gente, no es para los pueblos, no es para la sociedad. Son los banqueros haciendo del Estado un instrumento para sus propios beneficios. Y esto no es una afirmación que se base en el imperialismo de Lenin. Son los hechos prácticos y es lo que está diciendo el propio Fondo Monetario Internacional. Estas soluciones, incluso cuando la cosa se alivia, no dura. Por eso me parece que lo que más le preocupa a los países centrales es que en la periferia, en los países emergentes, han surgido escuelas económicas, pensamiento político, experiencias de gobierno completamente distintas. El dogma neoliberal. Claro, que van para otro lado.
Ahora está ocurriendo algo que habría que estudiar más en detalle, pero lo que pasa en Portugal, Sí. por lo menos se está presentando como una política distinta. Es distinta, hay que ver, ¿no? Pero es distinta en varios. No es una política de austeridad. Lo que le dicen al gobierno es cuando se presenta la crisis, todos sabemos que la crisis más grande del capitalismo, la crisis del 30, se solucionó, se produjo porque los empresarios no estaban dispuestos a invertir en esa situación de Tuvo que ser el incertidumbre. Estado quien entrara. Entonces dijeron, bueno, tendrá que ser el representante de los que menos tienen. Y ahí apareció el Estado. Y ahora lo que le dicen a los países en crisis es austeridad. Que no le vengan a los mexicanos con el imperativo de la austeridad. Que no les quiten sus instrumentos de política económica. Política de ingresos, política de comercio exterior, política cambiaria, política fiscal, política monetaria. Esos instrumentos es lo que tiene el Estado para responder a quien es su mandante, que es el pueblo. Y ahí, moviéndonos a tu experiencia política, nos interesa mucho que nos platiques de esta experiencia y de esta concepción de lo nacional popular en Argentina. Estas coaliciones multiclasistas, pero que en resumen han sido las únicas con capacidad de desafiar a las élites y de generar mayores niveles de bienestar para los grandes sectores excluidos, para el pueblo. Mira, en lo económico, Argentina, como también pasó en Ecuador, también a su modo en Brasil, sufrieron un quiebre, una bancarrota del neoliberalismo. Y esa bancarrota dio lugar también a un cuestionamiento muy fuerte desde los países de los mecanismos neoliberales y de las instituciones neoliberales. El Fondo Monetario Internacional, vos me decías, bueno, ciertos economistas prestigiosos que están por el fondo. En Argentina el Fondo Monetario Internacional fue mala palabra, porque era el que venía a traernos a nosotros las recetas que teníamos que aplicar y que terminaron en desastre. Claro. Entonces, ¿qué se aplicaron? Algunas medidas de política económica absolutamente a contramano de la teoría neoliberal, pero que habían sido probadas varias veces en las historias de nuestros países, incluso acá en México, con mucho éxito, y que si funcionaron mal es porque se terminaron sometidas a fuertes ataques y a fuertes intervenciones e injerencias, no por su propia lógica. Entonces nosotros planteábamos, ¿qué nos dice el neoliberalismo? Primero hay que crecer, para crecer necesitas retirar al Estado, libre mercado, que los capitales hagan lo que quieran, se van a hacer más ricos, sí, pero cuando se hagan más ricos van a invertir La en el riqueza país. como si contagiara la riqueza, ¿no? Sí, o como Adam Smith, la teoría del derrame, derrama hacia abajo. Bueno, Pero acá no ¿y qué se encontramos? derrama nunca. Derrama en Panamá, derrama en Andorra, derrama muy lejos de nuestros países. Acá no. Claro, acá no. Parece que han corrido el vaso. Se ha hecho grande el vaso, pero... Entonces, ¿nosotros qué vinimos a decir? Y lo dijo Kirchner al principio. Kirchner dijo, yo voy a ser mi propio ministro de Economía. Claro. Para demostrar que la economía sí, pero subordinada a determinados intereses, a determinados objetivos, subordinada a la política. Y lo que hicimos fue lo contrario. No hay que primero crecer en base al descontrol de las finanzas, al descontrol de los monopolios, a la concentración y además a la desprotección. Porque hoy la economía tampoco es como era en los 30, tampoco es como era en los 50. Hoy hay una masa enorme de excluidos que ya no tienen acceso a lo básico. No era así. No había que primero crecer y después distribuir. Primero había que distribuir Para volver a para crecer. poder crecer. Claro. Entonces, el derrame era, por decirlo así, de abajo para arriba, desafiando la ley de la gravedad. Entonces nosotros lo que dijimos es, vamos primero con las porciones de nuestra sociedad que no tienen nada y que no tienen nada hace 40 años y que cada vez están peor y cada vez más lejos. Pongamos plata ahí. Cuando pongamos plata ahí, ahí se va a generar dignidad, pero también poder de compra, y también demanda, y también consumo, y ese consumo va a generar mayor crecimiento, y ese crecimiento va a dar lugar a la inversión. Y eso es lo que probamos, que estaba mal y era al revés. Y que aunque lo habían desterrado de la enseñanza de la economía, ahí estaba. Había una política económica para las sociedades periféricas que era posible, que era efectiva, que era mejor, y lo mismo con la deuda externa. Pero eso es otra historia, otro capítulo. Oye, Vamos a tener que cortar. Yo sé que le están sangrando los oídos a los neoliberales de oír tanta herejía, pero volvemos en unos minutos.
entramos a la parte final de esta edición especial de La Tanqueta. Estamos con Axel Kicillof, diputado nacional en Argentina. Axel, me gustaría entrar ya a la parte política, ¿no? Porque para cuestionar el neoliberalismo sí se requieren ideas, pero no solamente, hace falta fuerza política. En Argentina, la constitución del Frente para la Victoria, la reconstitución del Campo Nacional Popular, la Cámpora, fueron los instrumentos para llevar el cambio político a Argentina. Cuéntanos un poco de esto. Sí, a mí me parece que, la verdad, no se inventó nada, pero fuimos a las bases y eso fue, me animo a decir, muy transformador, por no decir revolucionario, porque uno de los elementos que se habían establecido después de las dictaduras y de la embestida neoliberal a nuestros países era la desmovilización de la sociedad. ¿Pero por qué? Porque la política no le daba respuesta a la gente. ¿Y por qué? Porque la economía era una economía para determinados sectores, no para todos los demás. Ni bien en el país, pero también pasa con Lula, también pasa con Evo, también pasa con Correa, ha pasado en todo el continente. Ni bien la política a través de una economía popular empezó a dar de respuesta, el pueblo, los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, salieron a defender ese gobierno y salieron a defender esas conquistas. Claro. Y se plantearon que esas conquistas no era lo que le daba el gobierno, como uno pensaría en los viejos populismos, sino que eran derechos. Pero que los derechos se conquistan también. ¿Te viviste como un militante político, como ministro, o eras antes militante? Era antes militante, sí. Obviamente con las dificultades de un cargo que es un traje, ¿no? Con charreteras y con... que también te debes de... Yo le puse alguna impronta, ¿no? Hasta ahí todos los ministros de Economía llevaban corbata y era un sacrilegio no llevar corbata. Hoy el gabinete de Macri, miren qué penoso, tanto Durán Barba, tantos consultores, tanta imagen, y andan todos sin corbata, porque la verdad que fue una forma de acercarse un poco a la gente y decir, bueno, no es lo nuestro trabajar para las cámaras solamente, y me parece que ahí estuvo la clave. La clave de la política fue esa, una política que se hacía en las fábricas, que se hacía en los barrios, fue el renacer de la política. Y la economía entró ahí como una correa de transmisión, porque ese proyecto era un proyecto que tenía un basamento económico. Y algunos lo llaman keynesianismo, ¿no? Neo-keynesianismo. Otros neo-keynesianismo, otros lo llaman populismo. Nosotros en Argentina lo llamamos peronismo. Claro. No me quiero imaginar a Axel ahí hablando con Videgaray y Carstens y todos nuestros tecnócratas. Debe haber sido una confrontación muy potente frente a estos ministros de Economía que son militantes de los intereses que les pagan, o no sé de qué serán militantes, ¿no? Yo, conozco a ambos y conozco a varios. Yo diría en primer lugar que si uno les pregunta a personajes como estos, y me parece que no es descalificador ni siquiera, ¿cuál es su prioridad? Nunca va a aparecer el pueblo, nunca va a aparecer la gente. No tienen esa sensibilidad, no tienen esa preocupación, no tienen a veces ese sufrimiento y ese dolor que uno tiene, aún en la función pública, de no poder conseguir que millones de personas salgan de la pobreza, aún cuando se avanza, aún cuando en todos nuestros países nosotros recibimos 50% de pobreza, recibimos 25% de desempleo, una sociedad destruida. Y se avanzó muchísimo, terminamos con 6% de desempleo, pero faltaba, y siempre va a faltar. Porque aún cuando uno lo saque de la pobreza, tiene que darle un trabajo permanente y un trabajo en sectores de avanzada, es decir, que siempre falta. Me parece que lo que le falta a esos tecnócratas es que hacen política diciendo que no hacen política. Y esa es su forma, básicamente, de operar. Y la verdad es que hay que decírselo en la cara. Sí hacen política, lo que pasa es que hacen política para sectores minúsculos. Y también como confrontación con lo que nosotros acá le decimos la izquierda fifí. No hay posibilidad de hacer política popular, emancipadora, sin, como tú dices, ir y regresar a la fábrica y regresar al barrio y militarlo ahí y ahí explicarle a los compañeros qué es lo que se está haciendo, etc. Yo creo que eso es lo poderoso que tienen hoy en México. Hay una esperanza muy grande de sectores que habían estado fuera de la política, muy relegados, que habían perdido el interés, perdido la cercanía. Me parece que eso es lo poderoso que hay que hacer volver.
vinculado también a las banderas de lo nacional. Esto no es solamente el beneficio inmediato, sino que también es poner al presente dentro de una secuencia histórica. Claro. Y no tener miedo. Y a México le sobra historia. Claro. Le sobra historia de rebeldía, le sobra historia de emancipación, le sobra historia de intereses nacionales, le sobra historia también de haber sufrido la injerencia extranjera, de haberse visto, bueno, tuvieron 11 invasiones, si no me equivoco. 11 veces, sí. Perdieron medio territorio. Bueno, me parece que ese orgullo no se perdió. Habrán perdido junto al gigante, ¿no? Claro, hay que perderle el miedo a la palabra ser nacionalista, pero además entender que es un nacionalismo que forma parte de una comunidad de naciones que es la gran nación de naciones latinoamericana, ¿no? Absolutamente, yo creo que... ¿Qué significaría para Latinoamérica el triunfo de López Obrador en México? Mira, hoy mismo, diríamos acá, ahorita. Ya vas entendiendo los conceptos extraños del tiempo de este país. Claro, güey. Ahorita. No, pero la verdad es que estamos en un momento donde no es que el neoliberalismo se alza triunfante porque no puede anotar un solo éxito, claro, sino que hay un gran desconcierto y hay una gran inestabilidad política, una gran incertidumbre política. Como diríamos en fútbol, está para cualquiera el partido, sí. Está para cualquiera. El tema es quién se hace cargo de la brasa caliente, ¿no? Decimos claro. Nosotros, del fierro caliente. ¿Quién agarra ese fierro caliente y hace algo con eso? Hemos visto presidentes ahora mismo en Europa, ¿no? Presidentes que han llegado al gobierno, el caso de Macron, diciendo, venimos a renovar. Matteo Renzi. Y bueno, se ha pinchado el globo. Claro. Lo mismo me parece que con Peña Nieto, ¿no? Sí. Se ha pinchado el globo. ¿Por qué? Porque no dan respuesta. Claro. Es una obligación de un gobierno de México de orientación hacia lo popular. Acá lo llaman de izquierda, pero también estamos en un proceso de redefinición de la izquierda. Sí, claro. A veces se quiere usar la izquierda para generar pánico, para generar miedo, para generar rechazo. Yo creo que hoy nuestra clave es, en clave peronista, uno diría la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Sí. En clave peronista y mexicana también. La primera constitución de este país se proponía buscar procurar la felicidad del pueblo. Y fíjense que América Latina está con los ojos puestos acá porque sabemos que si acá hay una transformación, hay una novedad, hay un cambio, hay un aire nuevo, ese aire va a soplar también para el sur. Pero hay dos cuestiones. Una en el imaginario. Porque eso también puede afectar los procesos hoy dictatoriales, ¿no? De golpe de Estado que hubo en Brasil, en Honduras, en Paraguay. Y puede ser, creo yo, un camino de recuperación de las experiencias populares, que están fuertes, no están débiles, es mentira que están débiles. Y 2018 sin duda puede ser la gran oportunidad histórica para que México y Colombia se pongan al corriente con los procesos de cambio, ¿no? Fíjense, no es solamente, estamos viendo lo que pasa acá, que es muy importante para nosotros porque es importante para los mexicanos, pero también va a ser muy importante que se recobre una inmensa y creo telúrica prácticamente tradición de México integrado al sur, no al norte. Claro. Finalmente hay que ver dónde está México en lo político y dónde está México en lo histórico, si está al sur o al norte del Río Grande, ¿no? Y dónde siempre ha estado el sentimiento y el vínculo de nuestra gente, pues ha estado con el sur, ¿no? Y a mí me parece que, por decirlo así, estamos esperando que pase en México. Y políticamente estamos esperando de nuevo a los hermanos mexicanos. Y volveremos. Pues no queremos quedar a deber. Esta fue una edición especial de La Tanqueta. Agradecemos mucho a Axel Kicillof la oportunidad de estar aquí, exministro del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los esperamos en una siguiente emisión de La Tanqueta para seguir batallando contra los neoporfiristas. Gracias, ahora sí les vamos a ganar. Toda la solidaridad, todo el apoyo para la lucha que están dando. Muchas gracias. Muchas gracias.
Hasta la próxima.